Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. Se ha dado a conocer recientemente el último índice de competitividad internacional del Foro Económico Mundial. En él resalta con relación a la región centroamericana el caso de Panamá, que sigue liderando la región, y el caso de Costa Rica, que está muy cerca de Panamá. Particularmente después aparecen Nicaragua y Honduras en los últimos lugares. Vamos a conversar sobre este tema, para lo cual tenemos el honor de contar en primer término con el expresidente de Panamá, Nicolás Ardito Barleta, a quien saludamos. Un saludo a usted y a su distinguida audiencia, a sus órdenes. Vía Sky nos acompaña Jaime García, investigador del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, e investigador del índice de competitividad. Saludos, Jaime. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Saludos. Y en nuestro estudio nos acompaña Dani Zúcar, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Presidente Nicolás Ardito Barleta, quisiera empezar con usted. Panamá aparece siempre, una vez más, en primer lugar, sin embargo desciende 8 puntos de acuerdo a este informe. Así es. El año pasado, le recuerdo que fue año de elecciones de política en Panamá, y las percepciones, porque el 50% o más del índice se basa en las percepciones de los empresarios panameños, están muy coloradas por toda la discusión política y por todo el ambiente político. Ellos sintieron que en varios sectores pues, hubo un deterioro en comparación con el año anterior. Yo creo que basado en la experiencia de los últimos 12 años, que pasó lo mismo en los años de elecciones, este año pues Panamá debe recuperar el camino de mejorar su competitividad. Desde luego, muchos de los índices responden a políticas públicas, y en esos creemos que se le está dando prioridad tanto por el actual gobierno como por el sector privado para seguir contribuyendo a mejorarlos. Hay una percepción de que en materia de infraestructura se ha detenido un poco el avance, según indican algunos informantes dentro del informe. Le recuerdo que la competitividad de Panamá se centra mucho en la actividad logística y de servicios, una economía de 83% servicios, sus exportaciones 90% servicios. Y la gran mayoría de esas exportaciones son los servicios marítimos, los servicios aeroportuarios, de telecomunicaciones, el comercio internacional a través de zona libre, lo de los puertos de transbordo de contenedores, el centro bancario, etcétera. Y esos son sectores muy competitivos que lo demuestran por su capacidad y eficiencia para exportar sus servicios. La infraestructura, parte necesaria, seguir mejorando esa capacidad complementaria de la conectividad de Panamá y del movimiento de todas estas actividades comerciales a través del sector marítimo y el sector aeroportuario, por ejemplo. Y hay proyectos de mejora de esa infraestructura. Otro aspecto de la infraestructura en la ciudad de Panamá, la metrópoli panameña, que es una ciudad difícil porque es larga, como si fuera una salchicha, y ahí pues la ejecución de los proyectos del metro y otras viales debe mejorar y reducir el tiempo de movimientos dentro de la ciudad, no contribuye a una mejor competitividad, solo para citarle unos ejemplos. Muy bien. Jaime, si bien el informe apunta a factores, indicadores de orden macroeconómico, hay también señalamientos en cuanto a materia de corrupción que en una u otra forma se manifiesta en todos los países de la región. Sí, Ricardo, y en este aspecto eso no solo afecta a los factores macroeconómicos que mencionas, pero sí el funcionamiento de la economía, el funcionamiento de la asignación de los recursos, e incluso el hecho de que haya más y mejor infraestructura, que es lo que se necesita en la región. Definitivamente tenemos que enfocarnos hacia estructuras institucionales que sean más transparentes y que permitan una rendición de cuentas, para así garantizar
que las decisiones del gobierno son las óptimas y que van a ayudar a tener un ambiente más competitivo para hacer negocios. Dani, la transparencia que señala Jaime es fundamental a la hora de incrementar la competitividad. ¿Qué nos falta? ¿Por qué seguimos padeciendo en la región? Y no solo tal vez vemos en Centroamérica, sino en Latinoamérica, este flagelo que nos acompaña desde hace muchos años. En el tema de transparencia a veces se malinterpreta porque a veces dicen que transparencia debe ser todo transparente y que todo el mundo tiene que ver todo y pareciera que todo es democrático. No, transparencia tiene que ser en hacer las cosas bien, en montar las infraestructuras como deben ser, las bases macroeconómicas, tener líderes que den el ejemplo a seguir y no el ejemplo a no seguir. Entonces, esa transparencia yo no la baso tanto en ver qué es lo que está haciendo el gobierno, es hacer las cosas bien, de que el gobierno de cada uno de los países esté montando las bases como debe ser. Hay un tema de corruptividad o de corrupción que se está viendo a lo largo de la región. Vemos un expresidente en Panamá que tiene un problema. Tenemos un caso en Guatemala que esto va a dar mucho de qué hablar y de hecho los indicadores de Producto Interno Bruto de Guatemala han sido reestructurados en las últimas 2-3 semanas hasta 2-3 veces porque también hay un tema de corrupción. Entonces, ¿cómo se le puede pedir a un país que está sumergido en problemas de corrupción, decirle, mira, necesito infraestructura, o necesito mayor educación, o necesito otros indicadores que este índice global de competitividad incluye, porque recordemos que son 12 indicadores, 12 indicadores, pero cada uno de ellos es importante en temas de educación, en corrupción, infraestructura, salud, o sea, es un conglomerado de todos, ¿no? Presidente Nicolás Ardito Barletta, usted tiene mucha experiencia en lo que a banca se refiere y este es un tema que pareciera fundamental en el área de la competitividad, particularmente en cuanto a Panamá se refiere. Permítame decirle que estoy de acuerdo con Jaime en toda su percepción y en las cosas que hay que corregir. Precisamente Panamá, ahora estamos pasando una etapa vergonzosa, diría yo, pero alentadora, porque se están descubriendo una cantidad de casos de corrupción y se está procesando judicialmente a la gente, y es de esperar que los que han faltado y han fallado a la honestidad pública a través de la administración pública, pues sean condenados y sean castigados por sus fallas. Ese proceso es alentador, que podemos limpiar esta lacra nos ha afectado en gran medida. Eso también implica el profesionalismo y la independencia del sistema judicial y además, estando de acuerdo con lo de transparencia, como lo ha mencionado Jaime, yo lo veo como rendición de cuentas, ¿no? Hay una obligatoriedad del sector público de rendir cuentas de sus acciones y que la población lo conozca y tengo acceso a ella. Y eso pues hay que seguirlo mejorando precisamente para evitar estas cosas. Ahora sabemos que en la corrupción hay el que corrompe y el corrompido. Muchas veces esto también involucra a gente del sector privado, el que tienta a los funcionarios públicos. Por eso, como decía Jaime, las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas con responsabilidad, hay que hacerlas con integridad, para evitar estos casos, ¿no? Ahora, aplicando un concepto económico, la mejor manera de combatir la corrupción es hacerse la cara a los corruptos, aumentarle sus riesgos para que no lo hagan. ¿Me explico? Entonces, eso implica medidas administrativas, transparencia, judiciales, reglas del juego que permitan que si se violan, hacérselo cargo al violador para disuadirlo de que no lo haga y de que no se sienta tentado a hacerlo. Ahora, esto existe en todas partes del mundo. El asunto por lo menos es bajarlo a niveles ínfimos que permitan respirar a la población y que no desperdicien recursos tan escasos que se necesitan para atender los problemas de pobreza, de educación, de salud, incorporación de los marginados, etcétera, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias una vez más por su participación, presidente Nicolás Ardito Barletta.
Vamos a un corte y regresamos a nuestro próximo segmento en esta edición de Al Cierre.